Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver un problema de genética que apareció en un examen de selectividad de este año, del 2022. El problema dice así: en el árbol genealógico de la figura se muestra la transmisión de un carácter en una familia. Como siempre, en todos los árboles genealógicos, los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, y nos dice que el carácter está determinado por un solo gen ligado al sexo. Un gen ligado al sexo significa que está situado en el cromosoma X, por lo tanto va a haber diferencias en genotipos y fenotipos para hombres y mujeres. Se presentan dos alternativas indicadas en blanco y en negro. Hay individuos marcados en blanco y otros individuos que están marcados en negro. Y hay tres apartados, ¿vale? En cada uno de los apartados nos pregunta una cosa. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Lo de siempre es leerse con calma el enunciado para ver qué información nos da y qué es lo que se nos pide. Es decir, intentar hacer una lectura comprensiva. Nos dicen que el carácter es un carácter determinado por un gen que está situado en el cromosoma X, es decir, es un gen ligado al sexo. No nos especifica qué tipo de carácter es. No sabemos si es alguna enfermedad, si es algún rasgo, si es... no lo sabemos y no vamos a necesitar saberlo tampoco para resolver el problema. Pero lo que sí sabemos es que los individuos que están en negro pues tienen el rasgo que está determinado por ese gen. Mientras que los individuos que están en blanco pues no son portadores de ese rasgo. Hay dos alternativas, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a tener dos alelos y vamos a llamar a nuestros dos alelos A mayúscula y A minúscula. Como están situados en el cromosoma X, les vamos a poner X A mayúscula y X A minúscula, ¿vale? Utilizamos el XA mayúscula como dominante y el XA minúscula como recesivo. Primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál de estos dos alelos, el dominante o el recesivo, es el que nos está provocando la aparición del carácter en los individuos que están marcados en negro? Esto es importante, ¿por qué? Porque fijaos que se nos pueden presentar dos situaciones. Hay dos posibilidades. Que sea el alelo dominante XA mayúscula el que provoca que aparezca el carácter, es decir, es este alelo dominante el que provoca que estos individuos marcados en negro tengan el rasgo, y la segunda posibilidad es que sea el alelo recesivo, el XA minúscula, el que provoque que aparezca el carácter en los individuos marcados en negro. Tanto para hombres como para mujeres se nos van a presentar, independientemente de cuál de las dos posibilidades sea la correcta, estos genotipos con los fenotipos que os voy a mostrar a continuación. Recordamos que en seres humanos el sexo está determinado por los dos cromosomas sexuales, que son el cromosoma X y el cromosoma Y, de tal manera que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, para los hombres vamos a tener estos dos genotipos que veis aquí. Habrá hombres que tengan un alelo dominante y un cromosoma Y, y otros que sean de esta manera: alelo recesivo, cromosoma Y. Todos los hombres tienen un cromosoma Y, ¿vale? Y para las mujeres, en vez de tener dos genotipos posibles, tenemos tres genotipos posibles, porque las mujeres tienen dos cromosomas X. Algunas serán homocigotas dominantes, otras serán heterocigóticas y otras serán homocigóticas recesivas. Y esto, como digo, sucede tanto en la posibilidad número 1 como en la posibilidad número 2. Lo que tenemos que hacer ahora es razonar para estos genotipos posibles cuáles serían los fenotipos en ambas posibilidades y después, analizando el árbol genealógico, ver cuál de las dos posibilidades es la correcta. Si estamos en la posibilidad número 1, en la que es el alelo dominante el que provoca que los individuos negros tengan ese rasgo que nos están presentando, entonces fijaos, el alelo dominante provoca la aparición del rasgo, o sea, provoca que el carácter esté presente. Por lo tanto, estos hombres de aquí tendrían el carácter, estas mujeres homocigóticas dominantes también y las mujeres heterocigóticas también. Mientras que los hombres con un alelo recesivo no lo tendrían, estarían en blanco en el árbol, y las mujeres homocigóticas recesivas estarían en blanco. Esto con la posibilidad número 1, que como digo, es la que considera que es el alelo dominante el que nos provoca la aparición del carácter. Pero si nos ponemos en la posibilidad número 2, fijaos que los fenotipos que obtenemos son completamente distintos.
Es decir, esto es muy importante antes de encarar el problema, averiguar en cuál de las dos situaciones estamos, porque fijaos que para los mismos genotipos tenemos fenotipos completamente distintos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, nos fijamos con calma en el árbol genealógico, pensamos un poco y si hacéis eso vais a llegar a la conclusión de que esta posibilidad número 1 no es correcta. La que es correcta es la número 2. Es el alelo recesivo el que nos va a provocar que aparezca el carácter. ¿Cómo puedo saberlo? Puedo saberlo porque, fijaos, si fuese el alelo dominante, ¿vale? El que provocase la aparición del carácter, los individuos que están en negro en el árbol genealógico, entonces todas las hijas de un hombre afectado estarían afectadas. Y eso aquí no sucede. Fijaos en este hombre de aquí, este matrimonio. Este hombre con esta mujer tienen 4 hijos. Tienen 2 hijos, uno afectado, otro sano, y 2 hijas, una afectada y otra sana. Fijaos que para este hombre de aquí, este hombre tiene 2 hijos y 2 hijas. Una de las hijas, nos vamos a fijar en las hijas. Una de las hijas está afectada y la otra no. Podríamos hacer el mismo razonamiento aquí, pero bueno, es igual. Lo podemos hacer aquí, en esta sección que está marcada, o lo podemos razonar también aquí. Yo en este caso lo que voy a hacer es, voy a coger este pedacito del árbol genealógico que he marcado y para que se entienda bien esto, lo voy a poner aquí en grande, ¿vale? Tenemos el matrimonio, el hombre tiene el rasgo, la mujer no lo tiene, y de los 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, hay la mitad tienen el rasgo y la otra mitad no lo tienen. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nos ponemos aquí en la posibilidad número 1, imaginamos que es el alelo dominante, el X a mayúscula, el que provoca que aparezca el carácter. Bueno, pues si estamos en esta situación, este hombre, que sí que tiene el rasgo, tiene el carácter, ¿qué genotipo tiene que tener? Pues tendría que tener este genotipo, X a mayúscula Y. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si nos fijamos en esta hija, en esta chica no tiene el rasgo porque está en blanco, no presenta el carácter. Pero los alelos los heredamos de nuestros padres porque la mitad de los cromosomas vienen del padre y la otra mitad vienen de la madre. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta chica ha tenido que, esta chica al ser chica tiene 2 cromosomas X, uno ha venido de su madre y otro ha venido de su padre. Su padre no ha podido pasarle el cromosoma Y porque entonces no sería una chica, sería un chico. Y sabemos que es una mujer. Por lo tanto, esta hija ha heredado el cromosoma X de su padre, pero su padre, estamos suponiendo, estamos en esta posibilidad, su padre solamente tiene un alelo XA mayúscula. ¿Y qué pasa? Que decimos en esta posibilidad que este alelo A mayúscula es dominante. Por lo tanto, esta chica tendría que tener el carácter, tendría que presentar el rasgo y estar en oscuro. Y no lo tiene. Por tanto, es lo que os pongo aquí. Si el alelo que provoca la aparición del carácter fuese el dominante, todas las hijas de un hombre, de cualquier hombre que esté afectado, estarían afectadas. Y en este árbol genealógico eso no sucede. Este hombre tiene una hija afectada, pero la otra no. Y lo mismo para... eso lo podemos ver aquí en este pedacito del árbol genealógico y también lo podemos ver en este pedacito de aquí. Este hombre de aquí tiene 3 hijas y tiene una afectada y 2 que no están afectadas. Por lo tanto, que esto sea así de esa manera nos indica que es el alelo recesivo el que va a provocar que aparezca el carácter y los genotipos y los fenotipos con los que vamos a tener que trabajar son estos de aquí, ¿vale? Como digo, es la posibilidad número 2 de las anteriores, es esta posibilidad la correcta. Bien, pues una vez que ya tenemos identificado cuál es el alelo que nos provoca la aparición del carácter, sabemos que es recesivo, sabemos cuáles son los genotipos y los fenotipos para hombres y mujeres. Estas tablas de genotipos posibles y los fenotipos correspondientes es muy interesante y muy conveniente siempre hacerlas en todos los problemas de genética, porque llevan algo de tiempo pensarlas y razonarlas, pero facilitan mucho la resolución. Vale. Entonces ahora ya podemos razonar y podemos contestar las preguntas que se nos hacen, que son, bueno, son 3 apartados. Realmente no habría por qué hacerlo en este orden, pero yo voy a empezar resolviendo el apartado C. En el apartado C nos pide que nos cojamos el árbol genealógico, dibuje de nuevo el árbol genealógico en su hoja, indicando los genotipos de todos los individuos.
Yo como ya tengo aquí esta tablita de aquí de genotipos y fenotipos, puedo coger y razonar aquí cuáles son los genotipos de todos esos individuos. Y eso es lo que voy a hacer. Vale, nos cogemos el árbol genealógico y vamos razonando. ¿Cómo razonamos? Pues fijaos. Yo aquí las mujeres que no tengan el carácter, es decir, las mujeres que carácter ausente son, estoy aquí en mujeres, carácter ausente. Estas de aquí y estas de aquí. Las mujeres con carácter ausente son las que están en blanco en el árbol genealógico, es decir, son los círculos blancos. Esta y esta. Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, estas 7 mujeres 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, son 7. Estas 7 mujeres, ¿qué pasa con ellas? No tienen el carácter, entonces pueden ser homocigóticas dominantes o pueden ser heterocigóticas. Y no, así de primeras, en un primer momento, no voy a poder saber cuál de estos dos genotipos es. Así que estas las dejo para el final. Pero, para los hombres que no tengan el carácter, es decir, los hombres son los cuadrados, pues los cuadrados, los hombres que estén en blanco, cuadrados blancos. Y los hombres que sí que tengan el carácter, es decir, los cuadrados negros, no tengo ninguna duda, porque sé exactamente qué genotipos corresponden. Este genotipo de aquí nos da hombres sin el carácter, cuadrados blancos, y este genotipo de aquí me da hombres con el carácter, cuadrados negros, y no hay más posibilidades. Lo mismo aquí, las mujeres que tengan el carácter, las mujeres que son aparecen aquí como círculos marcados en negro, todas tienen este genotipo homocigótico recesivo. Con lo cual, lo que voy a hacer es colocar estos genotipos, este genotipo y este genotipo. Empezamos por los hombres que tienen el carácter ausente. Es decir, nos vamos a los cuadrados que están en blanco y colocamos este genotipo de aquí. Y nos quedaría esto, ¿vale? ¿Veis, sí? Todos estos hombres tienen un cromosoma Y, que es el que hace que sean hombres, y tienen un alelo dominante, y por lo tanto el carácter no está presente, el carácter está ausente, porque es el alelo recesivo el que provoca la aparición del carácter. Ahora voy a poner estos de aquí. Este genotipo de aquí se corresponde con hombres que tienen presente el carácter, por lo tanto, busco en el árbol genealógico los cuadrados que están marcados en negro, porque eso es lo que me indica que está presente el carácter, y coloco este genotipo, ¿vale? Y nos quedaría esto que veis aquí, ¿vale? Fijaos que todos tienen un alelo recesivo del cromosoma X, que es el que provoca que aparezca el carácter, por eso están marcados en negro, y tienen un cromosoma Y porque son hombres. Este y este. ¿Vale? Y ahora voy a colocar estas mujeres de aquí, que son las mujeres homocigóticas recesivas, que tienen presente el carácter. Por lo tanto, me voy a los círculos que están marcados en negro, que son las mujeres, son los que indican mujer que tiene carácter presente, y coloco este genotipo. Y entonces me queda esto que veis aquí. Y ahora es donde llegamos, lo que nos queda ahora en el árbol genealógico son esas 7 mujeres que decíamos que no tienen presente el carácter, por eso son mujeres porque son círculos, no tienen el carácter presente y por eso están en blanco, y tenemos la duda de si son homocigóticas, dominantes o heterocigóticas. Pero, como ya tengo colocados, como ya sé los genotipos de los demás, ahora simplemente tengo que razonar que en estas genealogías, en todas las genealogías realmente, un alelo siempre viene del padre y el otro viene de la madre, porque todos nosotros, como os he dicho, heredamos la mitad de nuestros cromosomas de nuestro padre y la otra mitad de nuestros cromosomas de nuestra madre. Y según la teoría cromosómica de la herencia, los alelos están en los cromosomas. Por lo tanto, esto ahora veréis que es sencillo de razonar. Empezamos por aquí, ¿vale? Esta mujer de aquí. Fijaos, la forma de razonar es, esta mujer y este hombre tienen 3 hijos, son 3 hijos varones porque son círculos. Los 3 hijos han heredado el cromosoma Y que tienen, que los convierte en chicos, en hombres, lo han heredado de su padre, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el otro cromosoma X que tienen ha tenido que venir de la madre, ¿vale? No hay más opciones. Si el Y ha venido del padre, el otro que tienen, que es el X, ha venido de la madre. ¿Y qué es lo que pasa? Que de los 3 hijos tenemos aquí un alelo dominante, aquí un alelo dominante y aquí un alelo recesivo. Por tanto, esta mujer de aquí
tiene que tener un alelo dominante que le ha pasado a este hijo y a este hijo, pero también tiene que tener un alelo recesivo que le ha pasado a este tercer hijo de aquí. Y por tanto, podemos deducir que esta madre tiene que ser heterocigótica. Forzosamente tiene que tener un alelo dominante y otro recesivo. Y así le ha pasado a estos dos hijos de aquí el dominante y a este tercer hijo de aquí el recesivo. ¿Entendéis cómo se razona esto? Un alelo viene del padre, otro alelo viene de la madre y es simplemente pensar un poquito. Entonces aquí ya podríamos colocar genotipo heterocigótico y eso es lo que hacemos. Seguimos ahora por el resto del árbol. Yo ahora lo que hago es, me voy aquí a esta parte del árbol genealógico. Fijaos en esta hija de aquí. Tenemos que averiguar el genotipo de la madre y de estas dos hijas. Este matrimonio, este hombre y esta mujer tienen 3 hijas. Esta y esta. Esta hija de aquí es homocigótica recesiva. Un alelo viene del padre, el otro viene de la madre. Entonces, este XA ha venido de la madre y forzosamente entonces el otro ha tenido que venir del padre. Por lo tanto, ya sabemos que aquí hay, o sea, al revés, este XA viene del padre y este ha venido de la madre. Por lo tanto, aquí sabemos que tiene que haber un XA minúscula. Y que haya un XA minúscula aquí, ¿cómo sabemos que en el otro alelo, es decir, hay un XA minúscula, tiene que haberlo porque esta hija de aquí ha heredado una minúscula de su padre y el otro ha tenido que venir forzosamente de la madre. Pero ¿cómo podemos saber que el otro alelo es un alelo dominante mayúscula? Pues lo sabemos porque esta mujer aparece marcada en blanco. Eso quiere decir que tiene el carácter ausente. Entonces nos vamos a nuestra tabla que hemos hecho de genotipos y fenotipos al principio y resulta que para tener carácter ausente y tener un fenotipo, o sea, para tener un fenotipo sin el carácter, estar en blanco en el árbol genealógico y sin embargo ser portadora de un alelo recesivo, quiere decir que el genotipo va a ser este, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el otro alelo fuese recesivo, si hubiese 2 recesivos, esta mujer aparecería con el carácter marcada en negro y no aparece. Por tanto, no queda más remedio que este sea el genotipo. ¿Vale? Entonces ya conocemos el genotipo de esta mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que decimos que un alelo viene del padre, otro viene de la madre. Este padre de aquí, como no ha tenido hijos varones, solamente ha tenido hijas, el cromosoma Y pues no se lo ha pasado a ninguna hija porque las mujeres no llevan cromosoma Y y todas sus hijas, estas 2 hijas, han heredado el cromosoma, el alelo recesivo que está en el cromosoma X del padre. ¿Y qué es lo que pasa? Que el mismo razonamiento de antes. Como estas 2 hijas de aquí que nos faltaban aparecen en blanco, tienen el carácter ausente. Para que tengan el carácter ausente y dado que han heredado un alelo recesivo del padre, el otro alelo tiene que ser dominante, porque si el otro alelo fuese recesivo, estarían marcadas en negro y tendrían presente el carácter. ¿Entendéis cómo se razona esto? ¿Veis la importancia que tiene hacer al principio del problema una tabla de genotipos y fenotipos? Siempre es muy interesante, ¿vale? Siempre facilita mucho. Seguimos razonando hacia abajo. Lo que hacemos ahora es que nos vamos para aquí y lo mismo. Tenemos este hombre y esta mujer. Esta hija de aquí está marcada en blanco y ¿cómo podemos saber que este es el genotipo que tiene? ¿Cómo podemos saber que es heterocigótica? Pues porque para carácter ausente, que es aparecer en blanco en el árbol genealógico, tenemos estas 2 opciones. Pero, fijaos, esta hija ha heredado un X, ha venido de su padre, porque su padre, el cromosoma Y, se lo pasa a los hijos varones que tiene, pero a la hija ha tenido que pasarle un cromosoma X. Y este padre en el cromosoma X tiene un alelo recesivo. Por tanto, este alelo recesivo ha venido del padre y no puede haber 2 alelos recesivos. La madre no ha podido pasar el alelo recesivo. ¿Por qué? Porque si esta mujer, si esta hija tuviese 2 alelos recesivos, tendría presente el carácter y entonces estaría marcado en negro. Por tanto, su padre le ha pasado este alelo, no tiene más opciones, no le ha pasado el I, y esta madre ha tenido que pasarle el dominante, porque si no aparecería en negro.
nos quedan estas dos mujeres de aquí. Y el razonamiento pues es el mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vale, tienen que ser las dos heterocigóticas. ¿Por qué? Porque esta madre solamente tiene alelos recesivos. Por tanto, cada hija ha tenido que heredar un alelo recesivo de su madre. Y el otro ha tenido que venir del padre. Pero el padre tiene un cromosoma Y y que se lo pasa a sus hijos varones, y el cromosoma X que tiene para pasar a sus hijas es dominante, lleva el alelo dominante. Por tanto, obligatoriamente, estas dos hijas tienen este genotipo heterocigótico. Bueno, pues así es como se razona, así es como se hace el razonamiento de este tipo de árboles genealógicos, recordando siempre que un alelo viene del padre y el otro viene de la madre, y esto nos dejaría contestado el apartado 3, que nos pide que dibujemos el árbol genealógico indicando los genotipos. Y ahora ya es muy fácil resolver los otros dos apartados, porque fijaos, en el apartado A nos pide indique la probabilidad de cada tipo de descendientes de la mujer señalada con una flecha, que es esta de aquí, y su pareja, que es un hombre hemicigoto recesivo. Recordad que cuando en caracteres ligados al sexo no hablamos de hemicigotos, ¿vale? Bueno, pues habría que hacer este cruzamiento. Esta mujer heterocigótica, que sería esta de aquí, ¿vale? X a mayúscula, X a minúscula, cruzada con este hombre de aquí, que es un hombre que manifiesta el carácter misterioso, que no sabemos cuál es, que tiene un genotipo X a mayúscula y un cromosoma Y porque es un hombre. Bueno, pues la probabilidad de cada tipo de descendientes. Lo que hay que hacer es un cuadrito de Punnett, ya sabéis cómo es, teniendo en cuenta la segunda ley de Mendel, lo que sucede es que los alelos segregan, se separan para formar gametos. Por tanto, cuando este hombre forme sus espermatozoides, algunos espermatozoides llevarán este alelo y otros espermatozoides llevarán este otro alelo. Cuando esta mujer fabrique sus óvulos, algunos van a llevar este alelo de aquí y otros van a llevar este alelo de aquí, y las combinaciones en la descendencia las razonamos con el cuadrito de Punnett. Si este espermatozoide fecunda este óvulo, estos son los descendientes. Si este espermatozoide fecunda un óvulo de este tipo, estos son los descendientes. Lo mismo aquí, ¿vale? Y entonces, si contamos aquí qué tipos aparecen de cada uno, os vais a dar cuenta que tenemos los hombres, los hijos varones, son los que llevan un cromosoma Y, ¿vale? Entonces serían este genotipo y este genotipo. Y las hijas son las que llevan dos cromosomas X, estas de aquí y estas de aquí. Hay un 25% de cada una, ¿vale? Aparecen los cuatro tipos, este y este en la misma proporción. Y fijaos que, si nos volvemos otra vez a nuestro cuadrito que habíamos hecho de genotipos y fenotipos, vamos a ver que este genotipo de aquí son hombres que no presentan el carácter, aparecerían en blanco en la genealogía. Estos de aquí sí que lo presentan, aparecerían en negro. Y estas hijas de aquí aparecerían en blanco, sin el carácter. Y estas hijas de aquí aparecerían en negro. Entonces, si os fijáis un poco, vais a ver que la mitad de los hijos varones tienen el carácter y la otra mitad no. Y lo mismo para las hijas. La mitad tienen el carácter y la otra mitad no lo tienen. Así que podemos decir que existe un 50% de probabilidades de tener el carácter y otro 50% de no tenerlo, independientemente de que los descendientes sean chicos o chicas, que sean hijos o hijas, ¿vale? Y con esto tendríamos ya respondido el apartado A. Y el apartado B es muy sencillo de responder porque nos dice indique la probabilidad de cada tipo de gametos que producirá la mujer señalada con una flecha. La mujer señalada con una flecha es esta de aquí, que estoy marcando, que decimos que es heterocigótica, tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Qué es lo que pasa? Que acabamos de decir que teniendo en cuenta la segunda ley de Mendel, y como los alelos se nos separan en la meiosis, pues lo que va a pasar es que cuando esta mujer fabrique óvulos, la mitad de sus óvulos la mitad de sus gametos van a llevar el alelo dominante y la otra mitad de los alelos van a llevar el alelo recesivo. Y esta sería la respuesta al apartado B. Y con esto ya tendríamos totalmente respondido el ejercicio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Si tenéis algo que comentar, me lo dejáis en la caja de comentarios y nos vemos en próximos vídeos.